Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. Espero que estén listos para un vídeo lleno de emociones, intrigas y, por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en la relación de Demet y Can, y como un incidente, un momento clave, parece haber intensificado aún más el profundo amor que siente Demet por Can. Sabemos que su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas. Hemos reído con sus ocurrencias, suspirado con sus momentos románticos y llorado con sus dramas. Pero, ¿qué pasa cuando la vida real imita la ficción y un evento inesperado pone a prueba los lazos que unen a dos personas? Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Analizaremos las señales, los gestos y las declaraciones que sugieren que, tras un incidente del que hablaremos en detalle, el amor de Demet por Can se ha fortalecido como nunca antes. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores favoritos. Además, su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les guste. Así que no duden en suscribirse. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Para entender la magnitud del impacto que tuvo este incidente en el amor de Demet por Can, primero tenemos que recordar un poco el contexto de su relación. No voy a aburrirlos con detalles que ya conocen, pero es importante tener en cuenta los altibajos, los rumores y las especulaciones que han rodeado su vínculo desde el principio. Recordemos que su química era palpable desde el primer momento, tanto que rápidamente traspasó las pantallas. Los sets de grabación se convirtieron en el escenario perfecto para que surgiera algo más que una simple amistad entre dos compañeros de trabajo. La serie que protagonizaron juntos fue un auténtico boom a nivel mundial. Su éxito radicaba en gran parte en la naturalidad y la complicidad que transmitían. Era evidente que entre ellos había algo especial, una conexión que iba más allá de la actuación. Y así fue como, entre escena y escena, nació una historia de amor que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, como toda relación, la suya no ha estado exenta de obstáculos. Los rumores, las agendas apretadas y la presión mediática pusieron a prueba su amor en más de una ocasión. Hubo momentos de distanciamiento, de silencio y de incertidumbre. Muchos llegaron a pensar que su relación había llegado a su fin. Pero contra todo pronóstico, Demet y Can lograron superar cada uno de estos desafíos. Y es precisamente en este contexto, en medio de la tormenta, que se produce el incidente del que vamos a hablar hoy. Un incidente que, lejos de separarlos, parece haberlos unido aún más. Me refiero al incidente que involucró. Sí, el resfriado de Can, que lo obligó a guardar reposo durante varios días. Quizás piensen que es algo trivial, que no tiene mayor importancia. Pero créanme, las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia. Y en este caso, la forma en que Demet reaccionó ante la enfermedad de Can revela mucho sobre la profundidad de sus sentimientos. Durante esos días, Demet no se separó de su lado. Se encargó de cuidarlo, de prepararle comidas reconfortantes y de asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. No importaban sus compromisos laborales ni sus responsabilidades. Su prioridad era Can. Pero no solo eso. Demet también aprovechó la oportunidad para expresarle su amor de una manera más sincera y vulnerable. Le escribió cartas, le dedicó canciones y le regaló pequeños detalles que le recordaban lo mucho que lo quería. No se trataba de gestos grandilocuentes ni de demostraciones públicas de afecto. Eran pequeños actos de amor que nacían del corazón. Además, Demet utilizó sus redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y ánimo a Can. Publicó fotos de ambos juntos, acompañadas de frases llenas de cariño y admiración. Estas publicaciones no solo sirvieron para mostrarle su apoyo incondicional, sino también para desmentir los rumores que circulaban sobre una posible crisis en su relación. Pero, ¿qué es lo que hace que este incidente sea tan significativo? ¿Por qué creo que ha intensificado el amor de Demet por Can? La respuesta es sencilla, porque ha revelado su verdadera naturaleza. Ha demostrado que Demet no solo ama a Can en los buenos momentos, sino también en los malos. Ha demostrado que su amor es incondicional, que está dispuesta a apoyarlo y cuidarlo en cualquier circunstancia. Antes de este incidente, muchos podrían haber pensado que su relación era superficial, que se basaba en la fama y la popularidad. Pero la reacción de Demet ha demostrado que hay mucho más detrás de las cámaras. Ha demostrado que su amor es real,
que es profundo y que está dispuesto a superar cualquier obstáculo. Además, este incidente ha servido para que Demet y Can se conozcan aún mejor. Les ha permitido conectar a un nivel más íntimo y vulnerable. Les ha enseñado a apoyarse mutuamente y a valorar la importancia de estar juntos en los momentos difíciles. Por supuesto, no podemos negar que este incidente también ha tenido un impacto en la percepción pública de su relación. Muchos fans se han emocionado al ver la forma en que Demet ha cuidado de Can. Han apreciado su sinceridad y su vulnerabilidad. Y han reafirmado su apoyo a la pareja. Pero lo más importante es que este incidente ha servido para fortalecer el amor de Demet por Can. Ha demostrado que su amor es verdadero, que es incondicional y que está dispuesto a superar cualquier obstáculo. Y eso, al final, es lo que importa. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos visto cómo la relación de Demet y Can ha estado llena de altibajos, de rumores y de especulaciones. Hemos analizado el incidente del resfriado de Can y cómo la reacción de Demet ha revelado la profundidad de sus sentimientos. Hemos visto cómo Demet no se separó de su lado, cómo le expresó su amor de una manera más sincera y vulnerable y cómo utilizó sus redes sociales para enviarle mensajes de apoyo. Y hemos concluido que este incidente ha servido para fortalecer el amor de Demet por Can, demostrando que es verdadero, incondicional y dispuesto a superar cualquier obstáculo. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado analizando la relación de Demet y Can. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que el incidente realmente intensificó el amor de Demet por Can? ¿Qué otros momentos creen que han sido clave en su relación? No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Ahora bien, ampliemos un poco más la historia y analicemos a fondo los detalles que tal vez pasamos por alto. El resfriado de Can, aunque parezca una simple gripe, se manifestó de manera bastante agresiva. No era el típico resfriado que se cura con un par de tazas de té y un poco de descanso. Can sufrió de fiebre alta, tos persistente y una congestión nasal que le impedía conciliar el sueño. Esto obviamente afectó su estado de ánimo y su energía, dejándolo postrado en cama y dependiendo completamente de los cuidados de Demet. Pero, ¿qué hizo que Demet reaccionara de esta manera? ¿Por qué dejó de lado sus propios proyectos para dedicarse por completo a cuidar de Can? La respuesta reside en la profundidad de su conexión. Demet siempre ha sido una persona muy independiente y trabajadora, pero cuando se trata de Can, sus prioridades cambian por completo. Él se convierte en su centro o en su refugio, en la persona que más le importa en el mundo. Además, Demet es una persona muy empática y sensible. Ver a Can sufriendo le dolía profundamente. Sentía la necesidad de protegerlo, de aliviar su dolor y de hacerlo sentir mejor. No podía soportar la idea de que estuviera solo en esa situación. Pero la historia no termina ahí. Detrás de esa fachada de fuerza y determinación, Demet también sentía miedo. Miedo a que la enfermedad de Can se agravara, miedo a perderlo, miedo a que su relación se viera afectada por esta situación. Este miedo la impulsó a dar lo mejor de sí misma, a demostrarle a Can lo mucho que lo amaba y a asegurarse de que se sintiera cuidado y protegido. Es importante destacar que este no es el primer desafío que enfrentan Demet y Can juntos. A lo largo de su relación, han tenido que lidiar con rumores maliciosos, críticas injustas y presiones constantes por parte de los medios de comunicación. Han tenido que aprender a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente y a proteger su amor de las influencias externas. Sin embargo, este incidente del resfriado de Can fue diferente. Fue una prueba a nivel personal, una oportunidad para demostrar la solidez de su vínculo y la profundidad de sus sentimientos. Y Demet superó esta prueba con creces. Analicemos ahora las acciones concretas que Demet llevó a cabo para cuidar de Can durante su enfermedad. En primer lugar, se aseguró de que tuviera todo el descanso que necesitaba. Le preparó un ambiente tranquilo y relajante en la habitación, atenuó las luces y se aseguró de que no hubiera ruidos que pudieran perturbar su sueño. En segundo lugar, se encargó de su alimentación.
Le preparó comidas nutritivas y reconfortantes, como sopa de pollo casera, té con miel y limón y fruta fresca. Se aseguró de que estuviera bien hidratado y de que recibiera todos los nutrientes que necesitaba para recuperarse. En tercer lugar, se preocupó por su bienestar emocional. Le leyó libros, le puso música suave y le contó historias divertidas para distraerlo y animarlo. Se sentó a su lado y le tomó la mano, transmitiéndole su cariño y su apoyo. Pero quizás lo más importante fue que Demet le brindó a Can su presencia constante y su atención incondicional. Estuvo ahí para él en cada momento, desde la mañana hasta la noche. Lo acompañó en sus momentos de debilidad, lo consoló cuando se sentía frustrado y lo animó a seguir adelante. Además de los cuidados físicos y emocionales, Demet también aprovechó la oportunidad para expresarle su amor de una manera más creativa y personal. Le escribió cartas en las que le contaba lo mucho que lo admiraba y lo importante que era para ella. Le dedicó canciones que le recordaban los momentos felices que habían compartido juntos. Y le regaló pequeños detalles que le demostraban lo mucho que lo conocía y lo bien que lo entendía. Estos gestos, aunque sencillos, tuvieron un impacto profundo en Can. Lo hicieron sentir amado, valorado y protegido. Le demostraron que Demet era su compañera de vida, su alma gemela, la persona con la que quería pasar el resto de sus días. En cuanto a las redes sociales, las publicaciones de Demet en apoyo a Can fueron una muestra de su valentía y su sinceridad. En un mundo donde las relaciones a menudo se miden por likes y comentarios, Demet optó por mostrar su amor de una manera auténtica y personal. No le importaron las críticas ni los juicios de los demás. Su única preocupación era demostrarle a Can lo mucho que lo amaba y lo orgullosa que estaba de él. Estas publicaciones también sirvieron para desmentir los rumores que circulaban sobre una posible crisis en su relación. Demet y Can siempre han sido muy reservados con su vida privada, pero en esta ocasión sintieron la necesidad de aclarar la situación y de demostrar que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. El incidente del resfriado de Can también tuvo un impacto positivo en la comunidad de fans de la pareja. Muchos se sintieron inspirados por la forma en que Demet cuidó de Can y la consideraron un ejemplo a seguir. La apoyaron en sus publicaciones y le enviaron mensajes de ánimo y cariño. Este incidente también sirvió para unir aún más a los fans de Demet y Can. Crearon grupos de apoyo en las redes sociales, donde compartían fotos, vídeos y mensajes de ánimo. Se organizaron para enviarle regalos y mensajes a Can para desearle una pronta recuperación. En resumen, el resfriado de Can, aunque parezca un incidente menor, tuvo un impacto significativo en su relación con Demet. Demostró la profundidad de su amor, la solidez de su vínculo y la capacidad de superar cualquier obstáculo juntos. Este incidente también sirvió para fortalecer su relación con sus fans y para inspirar a otros a amar de manera sincera e incondicional. Y como siempre les digo, la vida está llena de momentos inesperados, de desafíos y de pruebas. Pero lo importante es cómo reaccionamos ante estos momentos. Y en este caso, Demet demostró ser una persona excepcional, una compañera leal y una novia amorosa. Así que si están pasando por un momento difícil en su relación, recuerden la historia de Demet y Can. Recuerden que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Recuerden que la clave está en la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación de Demet y Can. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que el incidente del resfriado de Can realmente intensificó el amor de Demet por Can? ¿Qué otros momentos creen que han sido clave en su relación? No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.